Muy bien, entonces vamos a continuar con el ejemplo de la tarea número 3, ¿ok? Esta es una armadura simple y, como siempre, el primer paso va a ser determinar el grado de indeterminación. Entonces encontramos que van a tener tres reacciones, AY, AX y CY. Aquí va a tener 5 barras y 4 uniones. Entonces llenamos la fórmula y vemos que en este caso va a ser igual a cero. El grado de indeterminación es cero y entonces es determinado. ¿Ok? Y vamos a seguir entonces con las reacciones externas. Como dio cero, como es determinada, sabemos que simplemente usando sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, vamos a poder encontrar las tres reacciones. Eh, Más adelante vamos a ver con Marcos que el grado de indeterminación no es cero y vamos a encontrar los puntos de inflexión o los PI en donde el momento va a ser cero para meter más ecuaciones. Van a haber más ecuaciones aquí para encontrar todas las variables y lograr encontrar las reacciones. Ese va a ser nuestro objetivo. Reacciones internas y comportamiento interno de la estructura. Entonces en este caso vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y vemos que AX va a ser igual a los 30 kilonewtons aplicados en el nodo D, pero en sentido contrario, entonces AX es igual a 30 kilonewtons hacia la derecha. Eh, Vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas Y sumatoria de momentos, ya sea en el punto A o en el punto B. Yo en este caso lo decidí hacer en el punto A, siempre identificando en este caso que todo lo que vaya en contra de las hojas de reloj va a ser positivo. Y vamos a ver que entonces CY va a ser igual a 1.43 kilonewtons hacia arriba y AY va a ser igual a 38 kilonewtons hacia arriba. Entonces, una vez que ya tenemos las reacciones, vamos a ver cómo se comporta la estructura, ¿ok? Vamos a ver si los elementos de esta armadura están actuando en compresión, están actuando en tensión o si no están actuando esfuerzos internos a través de ese elemento, que eso no quiere decir que no sea necesario. Es decir, si está aportando un equilibrio, simplemente eh, sus fuerzas internas no están aplicándolo a tensión a compresión, ¿ok? Pero sí es vital, es decir, si vamos a ver que esta va a ser cero, pero si llegamos a quitar esto de aquí y volvemos a hacer el cálculo de una armadura que solo tenga este triángulo, vamos a ver que se va a deformar mucho más que si simplemente le colocáramos esta barra de aquí. Entonces, que no esté o que nos diga que la barra no está actuando ni a tensión ni a compresión, no significa que no tenga un propósito estructural. Em, Otra cosa con la que tenemos que tener cuidado es al momento de encontrar ángulos, este ángulo de acá no va a ser el mismo que este de acá. ¿Por qué? Porque la base de este triángulo rectángulo es de 15 metros y la base de este de acá es de 20. Entonces, este ángulo de aquí no va a ser el mismo que este de acá. Eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en este caso vamos a empezar en el punto A y vamos a terminar en el punto C. Yo asumí, bueno, primero hay que encontrar el ángulo. Entonces, aquí es donde viene mucho lo que les dije en el video pasado de SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Aunque no me crean, yo a, a uno de los exámenes que hago ahora utilizo esto, siempre me ha servido. Y entonces vemos que el seno del ángulo va a ser igual a la opuesta sobre la hipotenusa. Entonces aquí vamos a tener una línea y coseno va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Esta va a ser la opuesta. Está literalmente opuesta al ángulo que queremos encontrar. Esta va a ser la adyacente y esta va a ser la hipotenusa. Entonces vamos a ver que para encontrar el ángulo vamos a tomar la tangente, que como les digo es la que más usamos. Va a ser la altura o la opuesta sobre la base, sobre la adyacente. Entonces por SOHCAHTOA vemos que el ángulo es igual a 51.34 grados. Si ustedes lo quieren dejar en fracción y trabajar en fracción como lo hizo el Inge, entonces pues también se puede. A mí en lo personal me gusta trabajar en grados y entonces yo solo meto esto a la calculadora, lo guardo como una variable y ya solo lo utilizo en las ecuaciones y así me voy.
Entonces, una vez ya encontramos el valor del ángulo, lo que vamos a hacer es asumir, así como asumimos la dirección de las reacciones, vamos a asumir que la fuerza FAB está actuando en tensión, es decir, está saliendo del ángulo, del nodo A, y la fuerza AD está entrando, está actuando en compresión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al sacar las componentes de FAD, tiene una componente que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, que es igual a la opuesta. Y esta opuesta tiene que ir en sentido contrario a esta reacción para que haya un tipo de equilibrio en las fuerzas Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas Y en este punto y vemos que efectivamente 38,57 kilómetros de la reacción en A Y hacia arriba significa que para que sea cero, esta tiene que ser negativa, tiene que ir hacia abajo. Entonces va a ir hacia abajo la componente en Y de la fuerza FAD. ¿Ok? Entonces FAD va a ser la hipotenusa de este rectángulo. Entonces la hipotenusa por el seno del ángulo, acuérdense, SOHCAHTOA, la hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual a la opuesta, que en este caso es su componente en Y. Despejamos para FAD y vemos que FAD va a ser igual a 49,4. Noten que este ya es FAD, esta es la hipotenusa, esta de aquí es la componente, ¿ok? No vayan a confundir la componente con la hipotenusa porque entonces cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X aquí, miren que estoy usando la hipotenusa por el coseno para sacar la componente en X, ¿ok? Entonces, solo se los voy a dejar así. Vamos a tener este triángulo acá. Aquí está el ángulo, ¿ok? Y esta es la hipotenusa, es la fuerza del nodo A hacia D. Y entonces aquí está actuando la componente en Y, que, que es por el seno del ángulo, ¿ok? Y este aquí que es el coseno. Coseno y este aquí va a ser el seno. Entonces, al momento de hacer sumatorios de fuerza en X, vamos a ver que aquí está la reacción a X hacia la derecha, positivo. Aquí tenemos la reacción en X de FAD, negativo. Y encima tenemos la variable FAB, que en este caso es la que no conocemos. Vamos a decir que va a la derecha también. Entonces vamos a despejar FAB y efectivamente vamos a ver que equivale a 0,86 kilonewtons hacia la derecha. ¿Por qué es importante identificar si esta fuerza está en compresión o en tensión? Por una simple cosa. Al momento, si decimos que esta va hacia adentro del nodo, entonces si hay un vector bajando de este lado, tenemos entonces que podemos sacar sus componentes bajando de ese punto y nos trasladamos hacia la izquierda para llegar al mismo punto. Es decir, que este vector de aquí tiene una componente en Y y una componente en X. Si asumimos que va entrando hacia este nodo, la componente en X va negativo. Este aquí no es que lo asumamos de esta forma, sino que ya nos lo da por la forma en que encontramos FAD. Si hubiéramos dicho que está saliendo del nodo, entonces para llegar de este punto a este punto, tenemos que trasladarnos hacia la derecha y hacia arriba. No podemos trasladarnos hacia la izquierda. No podemos ir de este lado, después arriba, después otra vez a la derecha para llegar a este punto, sino que las componentes son hacia la derecha y hacia arriba, para llegar del punto donde estamos, del punto origen, al punto destino. Entonces, este negativo de aquí no lo asumimos, nos lo dio la fuerza AD cuando dijimos que iba entrando al nodo, y lo único que vamos a asumir es la dirección de F a B, que en este caso salió que sí es positivo, entonces sí va hacia la derecha. ¿Ok? Muchos de ustedes asumieron
sí lograron encontrar FAD, pero lo asumieron en compresión, eh, en tensión, perdón, lo asumieron en sentido contrario, y eso les afectó mucho la sumatoria de fuerzas en D, y le pusieron valores a la barra DB, que debería de ser cero, y también la fuerza en DC tampoco les salió, por lo mismo, porque asumieron mal la dirección de la fuerza AD. Ok. Ahora vamos a ver, muchos de ustedes simplemente no hicieron sumatorios en el punto B, solo se fueron del nodo A al nodo D, al nodo C, y se les olvidó hacer una sumatoria de fuerzas en el nodo B. Si, si están trabajando, digamos, con estructuras más grandes, como por ejemplo, una opción era tener una estructura masiva, um, tal vez algo así, eh, podrían hacer momentos o sacar todos los nodos, ¿ok? Para verificar si estaba bien o no su trabajo. Entonces, en este caso se les olvidó sacar el nodo B, donde se hubieran dado cuenta que la barra DB es cero, porque al momento de hacer sumatoria de fuerzas en Y, en este punto, solo tenemos fuerza BD, y entonces significa que la fuerza BD es igual a cero. Y tenemos también que la fuerza AB va a ser igual a la fuerza BC, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y entonces, como aquí arribita encontramos AB, tenemos que BC es eh, de la misma magnitud, ¿ok? Y ambas están trabajando aquí en tensión. Entonces, esto nos facilita el trabajo para no complicarnos mucho aquí arriba, porque aquí arriba tendríamos una desconocida DB, y encima tendríamos desconocida DC, y son demasiadas incógnitas. Mejor yo les aconsejo que se vayan por abajo, en este caso, debido a la facilidad de encontrar pues las componentes. Entonces, solo vamos a limpiar aquí la hojita y vamos a seguir. Entonces, el último am, caso sería encontrar pues primero el ángulo de aquí, que en este caso vamos a tener SOHCAHTOA, vamos a tener el lado opuesto de 25 y el adyacente va a ser de 15. Entonces pues tangente inversa de, no, este no es, aquí, de 25 sobre 15, que son 59,04 grados. Y vamos a tener aquí que eh, pues FDC, sumatoria de fuerzas, va a tener la componente en C de la reacción CY 1,43 menos FDC seno de beta. Y entonces, despejando por la fuerza de FDC, tenemos que es igual a 1,67 kilonewtons y va entrando hacia el nodo. Es decir, que está actuando en compresión. ¿Ok? Entonces, solo era eso. Tenemos entonces, en resumen, que esta barra aquí, este elemento DB, no está trabajando ni en tensión ni en compresión. No significa que no sea, eh, no se necesite. No es como que vengamos y digamos, ah, bueno, entonces no lo necesito y hay que quitarlo. Porque si volvemos a hacer esto sin ese elemento, vamos a ver que esta cosa se deforma, eh, digamos, se deformaría algo así. Ya no tendría rigidez. Le aporta mucha rigidez, aunque no esté sufriendo tensión o compresión. Y vamos a ver que la barra de aquí está actuando en compresión, esta de aquí también, y esta de aquí, estas dos de aquí están actuando en tensión. ¿Estos resultados son lógicos o no son lógicos? Pues podemos ver que hay un tipo de simetría en esta armadura, y entonces cuando la partimos a la mitad, podemos ver que en este caso la barra AB y BC literalmente son de igual sentido y de igual magnitud. Y aunque la magnitud
de las barras AD y DC cambian, porque no tienen la misma magnitud, sí se comportan iguales. Ambas están trabajando en compresión, mientras ambas barras AB y BC están trabajando en tensión. Entonces, pues, según nuestro criterio, podríamos decir, bueno, pues sí, sí, tiene sentido. Y debido también a las reacciones, que esta reacción de aquí tiene una magnitud más alta, esta de aquí pues también tiene sentido que sean valores grandes, y mientras que en este lado pues es un valor relativamente chiquito comparado con la reacción A, entonces que esta barra también tenga una reacción chiquita pues también tiene sentido. Entonces eso es lo que queremos lograr. Queremos ver si al momento, por ejemplo, más adelante quieren trabajar con algún programa estructural donde ya solo dibujen el elemento, si ya solo le metan datos y les saca datos incoherentes, ustedes revisen y digan, ah, esto tiene sentido, está bien, o esto no tiene sentido, aquí algo pasó mal, metí mal los datos, o el programa está teniendo un error. ¿Ok? Entonces en este caso, pues verificamos que todo esté bien y así es como se solucionaba la tarea número 3.